Eh, el capítulo que corresponde eh, al tema de hoy está en el libro de texto, Géneros Periodísticos de hoy. Es el capítulo que se encuentra entre las páginas 311 y 335, así que son 20 y pico de páginas. Es una lectura breve, pero pienso que si usted se va a dedicar a la producción para medios o a la producción de contenido informativo en plataformas digitales o redes sociales, la entrevista es una herramienta principalísima y no puede dejar de leer ese capítulo. ¿Okay? Es bien importante que usted, aparte de lo que yo le estoy diciendo aquí, por favor, haga esa lectura porque es importante que usted tenga las herramientas indicadas para poder hacer entrevistas efectivas que le generen la información que usted necesita, ¿verdad? En el caso de la redacción informativa, son las respuestas a las preguntas básicas del periodismo, ¿ok? Y la entrevista es una herramienta para hacer justamente eso. Así que fíjese que cuando nosotros hablamos de una entrevista, podemos pensar en una entrevista como las que hace la excelente entrevistadora Oprah Winfrey en Estados Unidos, ¿verdad? A distintas personalidades públicas que van desde el Dalai Lama hasta la realeza inglesa. Pero cuando yo pienso en una entrevista, ¿qué es? ¿Qué es? Es una conversación entre dos, es un intercambio quizás donde uno increpa a otro a manera de reto. Es una manera de conseguir una información inédita, o como diría nuestra amiga la Comay, exclusiva. O es una oportunidad para dejar que el entrevistado se despache con la cuchara grande y allí diga lo que le venga sin eh, eh, sin ninguna estructura, vamos a decirlo así, y pueda hablar y hablar y hablar todo lo que tenga que decir. O es la entrevista una manera en que una fuente puede comunicarse con un público. De todas estas preguntas, para usted, ¿qué es una entrevista? ¿Qué es una entrevista? ¿Cuál se le asemeja más a la noción que usted tiene sobre lo que es una entrevista? Fíjese que en este caso, una entrevista es todas esas cosas, ¿ok? Es una conversación. A veces, en esa conversación, depende de quién sea el entrevistado, es posible que se le increpe y haya un reto a lo que ese entrevistado representa. Es una manera de conseguir información que no ha sido publicada en otro medio, es decir, una información inédita. Es una oportunidad también para que ese entrevistado se despache con la cuchara grande y diga eh, todo lo que tiene que decir, quizás atendiendo a algún agravio que haya podido haber sufrido. Y fíjese que también la entrevista es una fuente, ¿verdad? Es una manera en que esa fuente de información puede llevar información al público. ¿Okay?
Jorge Halperin, un, eh, el autor eh, de un libro sobre entrevistas español, dice que una entrevista es una conversación en la que una persona puede ser una persona prominente o no una persona prominente, porque no todas las noticias, ¿verdad?, se tratan de personas prominentes. Es interrogada por un desconocido que le hace preguntas íntimas y comprometedoras esperando una respuesta, ¿verdad? Y eso quizás es lo más extraño de la relación entre los periodistas y su fuente, porque no somos amigos que estamos sosteniendo una conversación y hay una relación y hay una confianza. Somos extraños y es bien raro o quizás hasta incómodo que un extraño venga a hacerle preguntas íntimas o preguntas que puedan comprometerlo, ¿verdad? Porque estamos buscando una posición, ¿verdad? Y cuando uno asume una postura, una posición, no necesariamente esas posturas y posiciones son populares o caen bien. Más sin embargo, se espera de nosotros o se espera de ese entrevistado cuando es abordado por un periodista o por un entrevistador, diga, conteste, ¿verdad? Y si no contesta, por ahí hay un dicho que dice, el que calla otorga. ¿Alguien ha escuchado eso antes? El que calla otorga. Quiere decir que pues, si tú te mantienes en silencio y no contestas, quiere decir que lo que yo estoy diciendo es verdad, ¿verdad? Y podemos hablar largo y tendido y hablar de ejemplos sobre eso, pero es recomendable que se respondan a esas preguntas. Además de Halperin, Adams y Sedorkin también abonan o amplían lo que es la definición de la entrevista. Y para nosotros los periodistas, la entrevista es nuestra herramienta principal para recopilar información. Y Adams, por su parte, dice que es la actividad central en el periodismo de hoy. Así que uno no puede concebir a un periodista que no tenga la capacidad o que no haya echado mano o dominado las técnicas para poder sacar información requerida para elaborar su historia, ya sea una nota informativa, ya sea un reportaje para una plataforma digital o un reportaje para un medio visual como lo es la televisión o un canal en la web, ¿verdad? O un reportaje o una nota para la radio o para un podcast, ¿verdad? Así que la entrevista es algo que como periodistas o profesionales de la comunicación que van a estar trabajando con contenidos informativos, vamos a estar utilizando todo el tiempo, ¿verdad? Acá a nivel local podemos hablar de muchísimos buenos entrevistadores, ¿verdad? Ya quizás no necesariamente están en televisión y no sé si usted conoce a estos personajes locales periodistas locales que yo le voy a hacer referencia, pero una periodista reconocida que para mí es excelente entrevistadora es Carmen Jovet. Ya Carmen Jovet está mayorcita, no sé si usted ha escuchado de su nombre. Me parece hasta lo último que sabía que tenía un programa de radio en una emisora AM. Pero Carmen Jovet en los 90 tenía un talk show y por ahí pasaban muchísimas personas. Búsquela en YouTube, busque ese nombre en YouTube. Y la manera en que ella conversaba, o sea, la manera en que ella llevaba esa conversación
con el político, con ¿verdad? La persona de a pie, normal y corriente, que a lo mejor en ese momento estaba en el ojo de la noticia, o con el artista, realmente parecía una conversación. Y le hacía las preguntas difíciles, incómodas, íntimas, de una manera que a veces uno no lo sentía y ya la conversación fluía y pues la persona no tenía remedio, ¿verdad?, que contestar esas preguntas íntimas. Podemos tener muchas diferencias ¿verdad? Porque más adelante pues ella se ha identificado con un partido político en particular, pero eso no quita la destreza que tiene o que tenía, ¿verdad? Haciendo entrevistas. De hecho, una de las noticias más importantes que trabajó la periodista Carmen Jovet en su papel como periodista fue el caso del Cerro Maravilla. ¿Alguien conoce ese hecho histórico en Puerto Rico? ¿Alguien lo conoce? ¿O han escuchado de él? El que mataron los 3 jóvenes, algo así, en el cerro. Sí, dos jovencitos, Josué, dos muchachos. Fue un caso bien extraño porque ellos eran parte de un grupo que en ese momento, en los 70, ¿verdad? Ustedes saben que aquí habían 2 bandos, yanqui o puertorriqueño, literal, o sea, por lo menos en la escena universitaria. Así que en ese momento pues había un activismo bien fuerte pro independencia en Puerto Rico. Estos 2 jóvenes eran parte de un grupo de independentistas, la FUPI, y en ese grupo se habían infiltrado policías, porque pues se veían como un grupo que podría atentar, ¿verdad? Muchos de estos grupos, usted sabe que piensan que realmente pues la independencia no puede llegar a Puerto Rico si no es por medios violentos, ¿no? Así que pues las autoridades pues por supuesto los iban a mirar con sospecha. Así que lo que se trabajó, ¿verdad? Lo que se supo después del hecho de la muerte de estos 2 jóvenes fue que los emboscaron, ¿verdad? Y los mismos informantes de la policía, ¿verdad? Pues idearon toda esta treta de poner un artefacto explosivo en el Cerro Maravilla, donde ubicaba una antena de comunicación de una emisora de radio, ¿verdad? Eso sería un delito federal, ¿no? Porque pues la radio es regulada por la FCC, ya usted sabe todo eso. Así que los emboscan y los matan. Y además de Carmen Jovet, el periodista Tomás Estela, que en ese momento era de un periódico en inglés en Puerto Rico, de San Juan Star, y Manny Suárez, de el diario El Vocero, en ese momento, Carmen Jovet fue una de las que estuvo trabajando bien de cerca, ¿verdad? Ese caso, y entrevistar, imagínense, fueron a poner una bomba en un carro público. En carro público llegaron hasta allí, así que, pues, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? La historia, pues, tiene ciertos cuestionamientos que, ¿verdad? Pues estos periodistas todos, periodistas de ese momento, ¿verdad? De finales de los 70, principios de los 80, ¿verdad? Yo nací en los 80, así que era muy pequeña, ¿no? Realmente no estuve pendiente a la magnitud de lo que fue esa noticia en Puerto Rico, pero sí les puedo decir, ¿verdad? Que esa experiencia, ese bagaje como periodistas le va a usted y llevando a que usted tenga, ¿verdad? En la parte de atrás de su cabeza ese archivo de cosas que han ido pasando para que usted haga mejores entrevistas, ¿verdad? Usted conversar todos los días con distintos personajes también le ayuda a hacer mejores entrevistas. Aquí les tengo una foto del compañero periodista Normando Valentín. En 2015, Normando, quizás se le hace más contemporáneo, ¿verdad? Entrevista a Popeye, que era uno de los tenientes de
Pablo Escobar, ¿verdad? El mito de Pablo Escobar, han hecho tantas series que realmente se ha convertido en un mito. Y en ocasión de que este personaje escribe un libro, Guapa Televisión consigue entrevistar a Popeye, ¿verdad? Y Normando cuenta que la manera en que él pudo hacer esa entrevista fue muy extraña, porque pues ellos llegan allí, se comunican con una persona allegada a Popeye y pues, ¿verdad? Tienen que montarse en el auto de uno de los, ¿verdad? De los socios de Popeye para poder llegar hasta donde él estaba, ¿verdad? No podían, o sea, era encontrarnos en un sitio, montarnos en el carro y llegar a sabrá Dios dónde en Colombia, ¿verdad? Normando se montó en un auto, el camarógrafo y el productor en otro, y pues él cuenta que en ese momento pues él temió por su vida, ¿verdad? Porque él decía, ¿dónde rayos nos están llevando? Pero nada, se dio todo bien. Llegaron al lugar, pueden ver un lugar muy hermoso, con una vista espectacular, y allí pues pudieron hablar con esta persona, cuya fama lo precede. Así que, como yo, ¿verdad? Fíjense que también el setup es de conversación, ¿verdad? Hay una proximidad entre ambos interlocutores. Así que eso es lo que nosotros queremos darle al público, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Y este es el género estrella. Ojalá nosotros pudiésemos solamente dar cuenta de la entrevista, pero muchas veces como periodistas necesitamos hacer muchas entrevistas para construir una noticia, ¿verdad? Así que ahí es donde lo utilizamos como una herramienta del periodismo. Así que fíjese que podemos hablar un poco sobre lo que es la relación entre entrevistados y entrevistadores, ¿verdad? Fíjese también que es importante que cuando yo entreviste esas fuentes de información, yo atribuya esa información que se dijo a esa fuente. Eso es esencial. Recuerde que si las expresiones no vienen apoyadas de una fuente, nosotros no podemos escribir. ¿Okay? Así que, oiga, muchas veces hay personas que necesitan esa exposición. Recuerde que las noticias sí surgen por una gestión que hace el medio o el periodista, pero también hay fuentes de información que quieren esa exposición. Así que cuando uno hace una entrevista, uno tiene que estar muy consciente de eso, particularmente ya cuando uno va ganando reconocimiento en el medio, las personas saben que tú trabajas para aquí y, oiga, los que no eran amigos, de momento, mira, Jesús, Vianet, Abdiel, mi pana, fuerte, ¿verdad? Porque tú estás trabajando en un medio de comunicación, pues mire, eso es así. Así que uno tiene que estar consciente de esa parte, ¿verdad? No debemos ser ingenuos de que hay personas que nos van a buscar porque quieren utilizarnos para que su mensaje llegue a una audiencia, ¿verdad? A una audiencia masiva, ¿no? Así que yo como periodista, necesito que esa fuente me dé información, así que yo también utilizaré esa misma táctica, ¿verdad? Así que esas relaciones entre periodista y fuente, particularmente cuando hablamos de fuentes de uso regular, yo sé que en algún momento, pues yo también voy a tener que ceder y decir, bueno, okay, tú quieres hablar de esto, pero vamos a hacerlo de esta manera, ¿ok? Oiga, hay veces
que cuando nosotros hacemos una entrevista, vamos a notar que hay gente que hay que darle 3 galletas para que se calle en la boca. Porque tú le preguntas y por ahí se fueron hablando. Mire, y eso es algo que usted tiene que controlar, particularmente cuando yo voy a utilizar esa entrevista para video o para audio. Debe tratar de que esa persona, ¿verdad?, pues hable en un tiempo corto, porque si no, ¿quién va a editar eso? Es usted. Así que es importante ¿verdad?, que nosotros tengamos quizás un poco el control del tiempo, ¿verdad? Siempre yo digo, usted tiene que pensar en términos de tiempo y lo que necesita, ¿verdad?, para su nota. Otra cosa es que otros pueden hablar poco y no abundan, ¿verdad? Estilo guardia, agente de la Policía de Puerto Rico. Cuénteme, esta persona este crimen está relacionado con el narcotráfico. Sí, eso es correcto, ¿verdad? Y ahí se quedó. Y usted quiere que esa persona abunde. Así que tenemos esos dos polos, unos que hablan muchísimo y otros que hablan poco, entonces uno tiene que ver la manera de cómo rayos es que yo voy a hacer esta información. Oiga, hay gente que le confiarán secretos y hay otros que le van a mentir, ¿verdad? Eso pasa todo el tiempo. Estaba yo escuchando ayer un podcast de un compañero periodista que había dicho en la edición de la semana pasada que un político le había asegurado algo, pero que cuando llegaron a identificar el documento que validaba eso que el político decía, no había sido suelto, no había sido cierto. Y en la edición de esta semana del podcast, él decía, fulana de tal me mintió. Me mintió porque, mira, al final se enteró que lo que le había dicho y lo que él había utilizado para su nota no era real. Pero siempre y cuando recuerde esto, usted atribuye la información, la persona que queda en evidencia como mentiroso o mentirosa es esa persona, ¿verdad? Esa fuente de información. Oiga, también es posible que usted esté buscando una información y esa fuente le esté bombardeando con información irrelevante, particularmente en este tiempo donde mucha gente tiene consejos de relaciones públicas y a lo mejor usted va a entrevistar a alguien por una controversia, pero esta persona lo que quiere es promover su negocio, promover su imagen y le va a decir muchas cosas que realmente no vienen al caso de lo que usted quiere investigar. Oiga, esto es bien importante. Hay veces que ustedes tienen que cortejar a ese entrevistado, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen pareja? ¿Todos son solteros? ¿O han tenido pareja? Vamos a decirlo así. Cuando usted ¿verdad?, vio a su pareja por primera vez, eso fue así, amor a primera vista y dale, vamos a juntarnos y happily ever after. ¿Así fue la cosa? No, por supuesto que no, ¿verdad? Usted tuvo que pasar trabajo, ¿verdad? Eso siempre es así porque de totales desconocidos, como, pues mire, pasa lo mismo con los entrevistados. Usted tiene que enamorarlos un poquito y ser bien sweet, bien educado, ¿verdad? En ese primer encuentro, ya sea que usted lo está abordando por un mensaje en las redes, ¿verdad? Por el Messenger en las redes, de su red de preferencia, o que usted sí hay que trabajarlo, ustedes saben de eso, o que usted va a escribirle un correo electrónico,
o que usted va a hacer una llamada, ¿verdad? Pues usted dice, estimado señor o señora o señorita, si la persona tiene un título, pues por favor lo llama por su título, ingeniero tal, porque a la gente le gusta que les reconozcan por lo que han estudiado, ingeniero, ingeniera tal, licenciado tal. Reciba el más cordial saludo. Mi nombre es Yadira Nieves y yo trabajo en la Universidad Interamericana. Estoy trabajando en una publicación sobre el tema X. Nos encantaría poder entrevistarle sobre este tema, ya que usted tiene vasta experiencia en ello, ¿verdad? Esa parte, aunque usted diga, Dios mío, profesora, pero todo eso tengo que decir, sí, todo eso usted tiene que decir y tratar a su entrevistado con respeto y cortejarlo. Y siempre, ¿verdad? Amoldarnos a su horario, ¿verdad? No espere que la persona se amolde a usted. Y puede que como a lo mejor le pudo haber pasado a usted, ¿verdad? O me pudo haber pasado a mí, de la primera usted va a ser rechazado, decir, mira, nene o nena, salte para allá, ¿verdad? A la primera no le van a decir que no, ¿verdad? Que sí. Y usted tiene que seguir insistiendo en esa entrevista. Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Y se lo voy a poner por aquí. ¿Alguno de ustedes conoce el caso de el presidente Clinton y Mónica Lewinsky? ¿Les suena? Esto fue en los 90, mediados de los 90. ¿Alguien ha escuchado de ese caso? Mire, le voy a hacer el cuento largo, corto. Me dijeron por ahí que sí o que no. Estoy fuera de Blackboard porque me fui a la web. Mire, Slate es una publicación, si usted no la tiene en sus redes, por favor, déle like ahora mismo porque hacen excelentes reportajes. Ellos también tienen unos podcasts de muchísimos temas. Entre ellos tienen unos podcasts tipo documental que se llaman Slow Burn, donde ellos recuentan o van otra vez sobre distintos casos por escándalos políticos que se han dado en Estados Unidos. Y en los 90, ¿verdad? Para el que no lo conoce, el presidente Clinton se vio involucrado con una interna en la Casa Blanca llamada Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky era jovencita, póngale que tendría su edad en ese momento, estaba bien emocionada porque iba a trabajar en la Casa Blanca, particularmente justo donde estaba el presidente, y según se alega, ¿verdad? Pues ellos tuvieron una relación. Esa relación fue motivo incluso de un intento de residenciamiento del presidente, ¿verdad? Así que Trump no ha sido el único que ha pasado por ese trago amargo. Por supuesto que es el único que lo ha pasado en 2 ocasiones. Pero en este caso, pues los republicanos, porque Clinton era demócrata, intentaron hacerle un impeachment por ese caso, ¿verdad? Porque aparentemente había mentido bajo juramento diciendo que él no tenía un affair cuando sí lo tenía. ¿Qué pasa? Que en el momento en que se está dando todo este romance entre el presidente y la interna, ella encuentra en una amiga, ¿verdad? Le cuenta todo lo que está pasando con relación ¿verdad? Al caso, ¿verdad? Y le decía, pues hoy nos vimos, hoy, ¿verdad? Todo lo que se cuentan, ¿verdad? Las amigas cuando tienen pareja o
lo que uno, ¿verdad? Lo que usted pueda pensar. ¿Qué pasa? Que esta persona estuvo en todo momento grabando esas conversaciones telefónicas que Lewinsky, cuando Lewinsky llamaba. Y pues lleva esas grabaciones luego son motivo de ese impeachment que fue pues tan visto como los últimos 2 impeachments de Donald Trump. Si usted quiere, ¿verdad?, conocer más información, pues adelante. Le invito a que escuche el podcast. Lo que quiero traer aquí es que el periodista, ¿verdad?, después de muchos años, ¿verdad?, obviamente pues Clinton no fue residenciado, esto pasó a ser un bochinche. Mónica Lewinsky, pues ya usted sabe que su reputación se destruyó, pero pudo recuperarse y ella ahora tiene su fundación, ¿verdad? Se recuperó, habla específicamente de esto de cómo la gente se supera luego de un juicio tan público. Pero la amiga se llamaba Linda Tripp, estaba tratando de acordarme de su nombre. Esa señora desapareció del mapa. Nadie la podía conseguir. Y el periodista que está trabajando con Slow Burn estuvo meses. Y por eso le digo que debe escuchar este podcast. Porque él estuvo meses detrás de Linda Tripp. Dame una entrevista. Es el momento para que puedas hablar and set the record straight. Dame la entrevista. Y primero le dijo, podemos hablar, pero no puedes grabar. Y después, después de muchísimos meses, Linda Tripp accedió a la entrevista. Y esa es la razón por la cual Slow Burn tiene un season completo dedicado al impeachment de Trump, ¿verdad? Por esa entrevista. Así que hay que insistir. No puedes, cuando te digan que no, rápido decía, me dijeron que no, ahora no voy a tener la entrevista porque no, sigue insistiendo, ¿verdad? Es importante que continúes insistiendo, porque vas a ser rechazado muchas veces, ¿verdad? Obviamente no es que usted va a llegar al punto de romperle la puerta a alguien y ábreme la puerta porque te quiero entrevistar, ¿verdad? No es eso. Pero es importante que usted insista, particularmente cuando son este tipo de historias, ¿no? Que no necesariamente son tan fáciles de conseguir, ¿verdad? Y esas son las mejores. Y usted quiere tener una revelación inédita. Usted quiere ser ese periodista que, como el caso de nuestro egresado de Alberto en la charla que vimos, ¿verdad? Fue el primero que obtuvo la primicia de la comida que se estaba perdiendo en la Comisión Estatal de Elecciones luego del huracán María. Usted quiere ser ese periodista. Así que por eso es que hay que insistir, hay que saber cómo buscar. Oiga, fíjese esto, y esto es bien importante y por eso es que el periodismo, cuando uno trabaja con información y periodismo, la responsabilidad que uno tiene de cómo uno va a construir esa noticia, ¿verdad? Y los temas que se están trabajando, particularmente cuando son temas de corrupción, violencia, pueden tener repercusiones donde se lleve a juicio, ¿verdad? Se fiscalice, se halle algún responsable, ¿verdad? Por las autoridades, por lo que pasó, ¿verdad? Volviendo al caso del Cerro Maravilla, el Estado, a través de la policía, a través del gobierno de Puerto Rico en ese momento, dio ese caso por concluido y cerrado. No
estos son unos terroristas que llegaron en guagua pública a poner una bomba en la torre de la WXYZ, ¿verdad? Estación tal en el Cerro Maravilla en Villalba, y ya. Si no es porque los periodistas inician su labor de investigación, no se lleva a los responsables de haber asesinado a esos jóvenes a juicio, ¿verdad? No solamente tuvieron un juicio, sino que también el gobernante de turno, Carlos Romero Barceló, también enfrentó ¿verdad? Se hizo una investigación legislativa con respecto a eso, y a lo mejor usted puede preguntarle a sus papás o a sus abuelos, vamos a decirlo así, sobre esas vistas del Cerro Maravilla, ¿verdad? Que todo el mundo las estaba viendo, era para llevar a cuenta, ¿verdad? Y eso lo hizo el trabajo periodístico, que sacó eso a la luz. Pero yo también tengo que tener en cuenta que lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy publicando puede llevar a que una persona pierda su trabajo, puede llevar a que una persona se le arruine la vida, ¿verdad? Y lo hemos visto. Así que yo tengo que ser bien cuidadosa y estar bien segura que lo que yo estoy trabajando es información corroborada, ¿verdad? Y que esa fuente es fidedigna. Un ejemplo que podemos ver, de hecho hay una película sobre este caso, sale Russell Crowe, sobre Jeffrey Wigand y la manera en que el gobierno de los Estados Unidos obliga a los fabricantes de cigarrillos a poner una etiqueta en ¿verdad? En la caja de que el cigarrillo causa cáncer, ¿verdad? Este señor es lo que se conoce como un whistleblower, ¿verdad? Eh, Era una persona que trabajaba en una compañía de cigarrillos, ¿verdad? La compañía Brown and Williamson, y que ellos empezaron a añadir ¿verdad? Un químico para que el cigarrillo fuese más adictivo, ¿no? Así que esta persona, con esa información, llega hasta donde un productor de un conocidísimo programa de entrevistas que lleva muchísimos años al aire, se llama 60 Minutes, en CBS. Y este señor puso en jaque su trabajo, puso en jaque su vida, porque, ¿verdad? Pues las personas que estaban trabajando en, ¿verdad? Este negocio de cigarrillos era muy poderoso, y pues su vida, hubo intentos de asesinato, de amedrentarlo, porque él estaba hablando con 60 Minutes, ¿verdad? Además está decir que después que él dio la entrevista, pues fue despedido de su trabajo, pero esa entrevista dio pie a que pues se hiciera toda una revisión de, ¿verdad? De la compañía, de la industria del cigarrillo, porque realmente pues había que alertarle al público que te matas literalmente si fumas cigarrillo, ¿verdad? Así que en ese caso, ¿verdad? Yo tengo que tener esa responsabilidad. Yo no sé usted, eh, pero yo tomo eso bien en serio. Lo que se escribe tiene que estar correcto, porque es mi nombre, es mi byline el que está ahí. Y, oiga, no es que usted no va a decir si resulta que usted dijo algo y eso pues no es del agrado de la persona a quien usted entrevistó, pero es verdad y esa persona está haciendo algo mal, pues ni modo, hay que decirlo, ¿no? Pero estar consciente del poder que tiene el medio de comunicación. Hay algo bien importante que nosotros no debemos pasar por alto y no debemos hacernos de la vista larga o pensar que el periodismo es esta cosa que, ¿verdad?, va a resolver, va a terminar con todos los problemas en el mundo, ¿verdad? No quiero decir que es lamentablemente, pero es una realidad que el periodista
El individuo como periodista trabaja para un negocio y esos negocios tienen lo que se conoce como una política editorial. ¿Ok? ¿Y qué es una política editorial? ¿Verdad? Eh, Recuerde que el periodismo tiene varios fines. Los fines del periodismo son informar, número uno, entretener, número dos, y formar opinión. Es decir, que además de esas notas informativas, además de esas secciones de entretenimiento y bienestar y de todo lo demás, también hay unos espacios donde se va a estar dando opinión con el propósito de inclinar la opinión pública hacia un lado u otro, ¿verdad? Con el propósito de persuadir a la audiencia que piense de cierta manera, ¿verdad? Y todas, ¿verdad? Es en esa parte, ¿verdad? En esos, cuando hablábamos de los géneros periodísticos, recuerde que habían unos de solicitación de opinión y otros informativos. Cuando hablamos de esos editoriales, esa es la opinión del periódico, ¿verdad? O del medio, vamos a decirlo así, porque no todos son periódicos. Es la opinión del medio periodístico. Así que fíjese que todos los medios tienen una inclinación política, una inclinación ideológica. Y el periodista no necesariamente está de acuerdo con ese medio. El periodista es un simple trabajador que quiere hacer un trabajo y que ¿verdad? Se tiene que ganar la vida y que pues da la casualidad que trabaja en un medio particular, ¿verdad? Por ejemplo, en Puerto Rico hay una emisora, a lo mejor algunos de sus abuelos lo escuchan, ¿verdad? Estoy hablando de emisoras de noticias que usualmente están en la cuadrante AM. Hay una emisora que es abiertamente estadista. De hecho, en el logo tiene una banderita de Estados Unidos, que es una cosa extraña verla en Puerto Rico, porque en Puerto Rico, al contrario, las cosas tienen la bandera de Puerto Rico, ¿no? Pues esta emisora, una emisora pequeña en el área de Río Piedras, tiene esa banderita allí. Pero si usted supiera que la mayoría de los reporteros que hoy día están sentados como anclas en los distintos canales de televisión o están en un periódico o tienen su propio programa de radio, pasaron por esa emisora, ¿verdad? Porque trabajo es trabajo, ¿verdad? Y el trabajo periodístico no tiene que ver necesariamente con la opinión, con la inclinación política o con la ideología que tenga el dueño del medio, ¿verdad? Que es el que tiene el dinero. Pero no debemos ser naif, ¿verdad? Y pensar que ese dueño de esa emisora pueda decirle, bueno, estás trabajando este tema, pero sería bueno que no lo trabajaras o que le dieras la vuelta de esta manera, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros pues tenemos que negociar si vamos o no a hacer periodismo o vamos a jugar el juego, ¿verdad? De una persona que piensa de X manera y que no quiere que se dé a conocer algo porque pues afecta, ¿verdad? Esa ideología o esa opinión. Así que, fíjense, vamos a ver dos políticas editoriales. El vocero, ahora hay otros dueños, pero sí conseguí esta entrevista del 2009, donde Gaspar Roca, en ese momento, ¿verdad? Pues era el dueño del diario El Vocero, decía cuál era cómo era que iban a abordar las informaciones, ¿verdad? Así que, según Gaspar Roca, la política editorial del Vocero en ese momento era, al fundar este diario, lo hice con la decisión de mantener la política editorial alejada de todo sectarismo político o religioso, a fin de estar en mejor posición, de poder participar en el foro de todos los problemas
que de una u otra forma afectan la comunidad puertorriqueña de manera imparcial y con mayor profundidad y objetividad. ¿Okay? Así que en este caso de este medio, yo puedo observar por lo menos, ¿verdad? Lo que se predica es que este medio trata de dejar fuera la política y la religión de las cosas que se están cubriendo en la calle, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para poderle darle voz a todo el mundo, para que todos los temas sean bienvenidos o se le pueda dar cobertura dentro de ese periódico. Si vamos a pasar a otro medio de comunicación, donde se puede ver patente también una política editorial. No sé quién de ustedes conoce el semanario Claridad, o por lo menos ha ido al festival alguna vez de su vida, ¿verdad? Se da una vez al año en febrero y son las mejores artesanías que hay por ahí. Así que, ¿qué es Claridad, verdad? Está estipulado en alguna parte de esa publicación en qué creen, ¿verdad? Y qué es lo que defienden y qué es lo que nosotros vamos a ver en ese periódico. Así que Claridad dice que es el periódico de la nación puertorriqueña. Dice, es un semanario de circulación nacional en Puerto Rico, fundado en 1959. Es el periódico puertorriqueño de publicación interrumpida más antiguo y que circula, ¿verdad? Todavía, de hecho, circula. Y fíjense aquí, dice, tiene como objetivo ser instrumento eficaz en la lucha por la independencia de Puerto Rico, que es la principal colonia del mundo bajo el dominio de Estados Unidos desde 1898 como resultado de su invasión y ocupación. ¿Okay? Así que ya está estipulado que si yo cojo o busco un ejemplar del semanario, la mayoría de las notas periodísticas y reportajes que yo voy a encontrar ahí, pues van a estar relacionados a eso. Contrario, ¿verdad?, a ese tema o a esa ideología. Contrario a este diario, ¿verdad?, que aunque podemos tener muchas ideas de cuál es la afiliación política o la ideología izquierda-derecha de los dueños de este periódico, por lo menos aquí se ha estipulado que el sectarismo y la religión está fuera de la cobertura. ¿Ves? En este caso, ¿verdad? Usted puede o no estar de acuerdo con este propósito, pero ya yo sé que lo que yo voy a leer en este semanario claramente va a estar dirigido a la independencia de Puerto Rico, ¿verdad? Así que quería traerles esta parte porque nosotros no podemos estar ajenos a que el periodista forma parte de una estructura, ¿verdad?, de una organización que tiene sus ideas, que tiene sus políticas, que tiene sus ideales, ¿verdad? Y como decían los compañeros en la charla, ¿verdad? Antes de yo publicar, yo tengo que pedir permiso. Yo no puedo publicar cualquier cosa, ¿verdad? Y le puedo decir por experiencia propia que hay noticias que el medio no va a dejar que se publiquen, ¿verdad? Porque pues le va a afectar de alguna manera. Le puede afectar con los anunciantes, ¿verdad? Le puede afectar con un político, ¿verdad? Y en un país tan pequeño como Puerto Rico, pues esas dinámicas se dan quizás más pronunciadas que en otro momento. Hay medios, ¿verdad? Y hay periodistas que realmente están independientes del poder, y yo le sugeriría a usted que usted buscara esas publicaciones y esos medios, ¿verdad? Medios que no se deben a ningún partido, que no tengan nexo con nadie o intereses, ¿verdad? Porque el periodista no debe tener ese interés.
Mire, entre el entrevistador y el entrevistado, cuando ya usted se siente a hacer esa entrevista, realmente las entrevistas persona a persona son las que producen las mejores historias. Yo sé que estamos en una pandemia y quizás, ¿verdad? En nuestro caso, ¿verdad? No va a ser práctico tener una entrevista persona a persona porque usted no está vacunado. Yo tampoco, by the way. Pero siempre y cuando se tenga la oportunidad, la presencialidad es lo mejor. Pero si no está la presencialidad, yo le diría que no haga una entrevista donde usted le mande las preguntas a la persona y que la persona le conteste por correo electrónico. Eso no es una conversación. Use el teléfono, use Zoom, use no sé, dígame otra, cualquier herramienta que usted pueda utilizar donde usted esté en directo con esa persona, le va a dar a usted mejores resultados, ¿ok? Porque yo necesito retroalimentación y no necesariamente es una retroalimentación que viene de lo que me dice la persona. También yo tengo que observar el comportamiento de esa persona, ¿ok? Eso es bien importante. Así que consejo que le doy en la medida que usted pueda. De hecho, si usted comparte sus preguntas de antemano, pierde. Porque usted quiere ver la reacción genuina de esa persona a las preguntas que usted está haciendo. Si la persona se preparó, pues ya eso es un ejercicio de relaciones públicas, no es periodismo, ¿verdad? No sé si usted vio recientemente a la designada secretaria de Educación, que supuestamente iba a tener un conversatorio con los papás sobre las preocupaciones que podrían tener ahora con la apertura de la escuela luego de la pandemia. Pues en vez de coger preguntas, ya habían unas preguntas y la secretaria estaba contestando unas preguntas prehechas. Y la gente se quedó como que, pero, ¿qué es esto? ¿Verdad que se ve mal? Y no funciona. No, yo quiero tener una conversación contigo, poder hacer unas preguntas y retarte a que tú respondas mis preguntas, ¿verdad? De nuevo, y el que calla, otorga. Mire, es importante dentro de ese escenario donde yo estoy, ya sea sentado o conectado con mi entrevistado, que yo sea preciso en la recolección de esos datos. Lo ideal es que siempre usted le comunique a la persona que usted va a entrevistar que esa entrevista va a ser grabada. ¿Ok? Usted debe tener un récord de esa entrevista para poder ir para atrás, revisarla. Y aunque lo grabe, mire, créame, y esto es un consejo que le doy para la vida. Tome nota. Porque la tecnología falla. Y puede ser que lo que usted pensó que iba a grabar no grabó nada. ¿Ok? Pero todavía están sus notas. Eso es sagrado. Así que siempre debe tomar nota. ¿Ok? Eso es una práctica que no importa cuánta tecnología tengamos, hay que hacerlo. ¿Ok? Y si no, haga como hago yo. Yo grabo, si estoy haciendo una entrevista aquí, grabo la entrevista ¿verdad? En la plataforma y la grabo en mi teléfono, ¿verdad? La pongo en altavoz y la grabo en mi teléfono. Así que ahí tengo dos. Cuando iba a la calle a hacer entrevistas, ¿verdad? Para no solamente, ¿verdad? Para el trabajo periodístico, yo grababa en el teléfono y me llevaba 2 grabadoras, ¿ok? No había manera. De verdad que el universo tenía que conspirar en contra mía para que esa entrevista no saliera, no se grabara, ¿ok? Así que usted debe ir siempre over prepared,
súper preparado. Usted dirá, profesora, que es ridícula. Pues me dirán ridícula, pero no, nunca se perdió una entrevista. Crean, eso siempre, 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 de nuevo, plan A y plan B. Y usted me va a escuchar repitiendo eso mucho y espero que le retumbe en su cabeza siempre. Así que fíjese que yo, para ser preciso y para poder citar, tengo que estar al tanto de los nombres de las carreteras, de los barrios, de los municipios, ¿verdad? Estar bien pendiente de esos pequeños detalles porque eso puede significar pues un hoyo en mi historia si lo digo mal, ¿verdad? Algunos compañeros en el ejercicio que estábamos haciendo en la clase pasada, el lugar no era la avenida Los Ángeles en Carolina, era Los Ángeles, California. Y eso no era lo que decía la nota. La nota decía Avenida Los Ángeles en Carolina, ¿verdad? Así que tiene que ser preciso aún en esas, ¿verdad? En esas cosas, ¿ok? Bien, ya estamos terminando. Y en términos de utilizar la entrevista como herramienta para obtener información, fíjese que esa entrevista es un intercambio no solamente entre usted y el entrevistado, es un intercambio entre dos instituciones, el medio para el que usted trabaja y lo que representa ese entrevistado, ¿verdad? Hace poco hubo una entrevista muy reseñada y vista con el duque y la duquesa de Sussex, ¿verdad? Meghan Markle y Prince Harry, que no sé quién aquí pudo verla o conoce sobre ella, ¿verdad? Esa entrevista no necesariamente era con Oprah y Meghan y Harry. Era una entrevista entre el medio de comunicación, ¿verdad? A quien ella le vende esos derechos y la institución de la realeza en Inglaterra, ¿verdad? Que pues obviamente ha habido un rompimiento luego de que ambos decidieran dejar ese lugar. Así que tengo que también estar consciente de eso. Usted cuando va a la calle, usted representa su medio. O sea que usted trabaja para Noticel, para El Vocero, para El Nuevo Día, para Noticentro, para Telenoticias, you name it. ¿Ok? Usted está representando un medio de comunicación. Y fíjense que yo tengo que, aunque es algo grande, yo tengo que tratar de utilizar unas estrategias que me ayuden a tener una conversación rica. Y fíjense que cuando esa entrevista se está dando, usted tiene que tener en cuenta, yo soy la que tengo acceso a este entrevistado ahora mismo. ¿Qué pueden estarse preguntando mis colegas en los medios? ¿Qué preguntas yo les puedo hacer? ¿Qué preguntas podría tener la audiencia para ese entrevistado? ¿Y qué preguntas podría tener, ¿verdad?, mi medio como institución para ese entrevistado, ¿verdad? Pensando también en la política editorial, ¿no? Así que fíjese que cuando yo voy a redactar mis preguntas, pues yo tengo que redactarlas siguiendo las preguntas periodísticas, ¿verdad? Todavía continúa la misma vigencia: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y aunque hayan otras preguntas para hacer, que yo voy a ir hilando en esa conversación, yo tengo que siempre responder esas preguntas básicas, ¿verdad? Así que si yo fuese a preguntarle a Harry y Meghan, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron de la realeza? ¿Cuándo pasó esto? ¿Y dónde ocurrieron estos hechos? ¿Y cómo fue que pasó, verdad, que tú poco a poco te fuiste desvinculando de tu relación familiar, ¿verdad? ¿Y quiénes son implicados?
Así que todas esas preguntas básicas siempre van a estar presentes, ¿verdad? Para el medio de comunicación. Cuando me toque, pues yo debo acercarme con seguridad a esa fuente. Por supuesto que yo no lo voy a lanzar a usted a que vaya a hacer la entrevista a la persona, ¿verdad? Que usted va a contactar así porque sí, pues hay que hacer un research y usted va a llegar con conocimiento, ¿verdad? Si yo me conozco el tema, yo no voy a tener ningún problema en entrevistar a esa persona, porque ya yo conozco mi tema. Así que yo debo ir con seguridad. No quiere decir que usted no se ponga nervioso, ¿verdad? Pero vaya con seguridad. Siempre y cuando nosotros estemos preparados. Yo tengo mi plan A, yo tengo mi plan B, yo tengo mis 3 grabadoras aquí, yo tengo, ¿verdad? Ya tengo todas las contingencias, ya he tomado todo el control, ¿verdad? Así que me puedo acercar a esa fuente con seguridad, sabiendo de que la parte tecnológica está bien y sobre todo sabiendo que yo estoy preparado para hacer una entrevista. Ahora, si usted no se prepara, pues la entrevista no va a ser muy buena. De nuevo, se tiene que identificar su nombre, el medio para el que trabaja. En este caso, pues usted se identificaría como estudiante de comunicaciones de la Universidad Interamericana en Bayamón. Más adelante vamos a practicar y vamos a ver cómo podemos hacer unas preguntas que sean claras, que vayan al punto, que atiendan las preguntas básicas y que me lleven a hacer preguntas de seguimiento, ¿ok? Porque esa es otra. Usted va con unas preguntas, pero usted no sabe qué dirección va a tomar esa conversación. Así que yo tengo que poder dar preguntas, poder hacer buenas preguntas de seguimiento. ¿Cómo yo voy a poder hacer buenas preguntas de seguimiento? Escuchando, ¿verdad? Hacer un escucha activo. Usted nunca ha tenido una conversación con una persona que dice, chica, pero tú no me estás escuchando lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Porque tú estás envuelto en lo que quieres decir, y no escuchas. Pues mire, para eso usted tiene sus preguntas prehechas, usted se ha preparado, pero si de repente esa conversación se fue, usted iba por esta carretera, tomó un desvío para acá, un desvío interesante, porque si no es un desvío interesante, usted lo tiene que volver a aterrizar, ¿verdad? Pero si ese desvío es interesante, yo escucho y escuchando puedo hacer buenas preguntas de seguimiento, ¿ok? Fomente que esa persona hable, ¿verdad? Así que aquí, contrario a lo que nosotros haríamos cuando hacemos una encuesta, que yo quiero que me contesten sí, no, le doy las preguntas prehechas, no. En la entrevista las preguntas tienen que ser abiertas. ¿Para qué? Para que esa persona hable, para que esa persona se exprese, para que esa persona pueda hacer buenas citas y yo pueda darle color a esa historia, ¿verdad? Ya sea en video o en el texto, ¿ok? Y bien importante es saber identificar la historia, saber identificar dentro de esa narrativa qué yo puedo sacar para qué medio, ¿ok? Así que esos son los consejos que yo, ¿verdad? Quiero que usted se lleve en el día de hoy para hablarle de la entrevista. Más adelante, usted recuerde que como parte del proyecto final, usted va a tener que hacer unas entrevistas. Sugiero que tome todas las contingencias, preferiblemente si lo puede grabar en video mejor. Por aquí les dejo, ¿verdad? He hablado aquí de varios autores, así que aquí les dejo las referencias